Cuando respiras desde el alma, no solo oxigenas tu cuerpo, alineas tu campo, despiertas tu intención y recuerdas que tú eres el puente entre la energía invisible y la realidad que estás creando. Durante siglos, la respiración ha sido tratada como una función automática del cuerpo, un acto mecánico, repetitivo, sin mayor misterio. Respiramos porque estamos vivos. Y sin embargo, pocas cosas son tan poderosas, tan profundamente espirituales, como el arte de respirar de forma consciente. Hay una forma de respirar que no se enseña, que no se menciona en los sistemas tradicionales, una manera antigua, olvidada, incluso considerada prohibida por aquellos que temían el despertar de la conciencia. Esa respiración no es común, no es superficial, es una llave. Cuando comencé a explorarla, algo en mí se reordenó. No se trataba solo de oxigenar el cuerpo o de calmar la mente. Era algo más profundo. Como si, al inhalar de cierto modo, accediese a un espacio interior que antes estaba velado. Como si el universo, en ese instante, respirara conmigo y me revelara partes de sí que antes estaban ocultas. Esto no es poesía. Es ciencia olvidada. Es sabiduría antigua. Es práctica espiritual encarnada. La respiración que transforma no es suave ni automática. Es precisa, deliberada, sostenida. Y cuando la realizas, el cuerpo responde, la mente se abre, y el campo energético empieza a vibrar de una forma diferente. No estás simplemente respirando aire. Estás respirando conciencia. Estás activando tu campo cuántico. Estás hablando con el universo. Esta guía no es solo un conjunto de ideas. Es una experiencia. Un mapa hacia adentro. Aquí no encontrarás promesas vacías, sino una práctica ancestral que muchos han ignorado y que, sin embargo, ha estado contigo desde el primer aliento. Vamos a recordar cómo respirar de verdad. Vamos a cruzar ese umbral donde la respiración deja de ser automática y se convierte en un lenguaje vivo entre tú y lo invisible. Si alguna vez has sentido que hay más, que estás al borde de algo inmenso, esta práctica puede ser la llave. Porque hay una manera de respirar que no solo llena tus pulmones, sino que despierta tu alma. Y esa respiración empieza ahora. Capítulo 1. El aliento olvidado. Hubo un momento en mi vida en el que respiraba sin saber que estaba respirando. Como casi todo el mundo, había convertido el acto más sagrado y poderoso de la existencia en una función automática, rutinaria, inadvertida. Inhalar y exhalar era simplemente algo que el cuerpo hacía por mí, como el latido del corazón o el parpadeo de los ojos. No me lo cuestionaba, no lo observaba, no lo sentía. Hasta que un día, algo cambió. No fue en un retiro, ni en una ceremonia, ni bajo la guía de ningún maestro. Fue en medio de una situación cotidiana, absolutamente banal. Estaba solo, caminando por la calle, cuando una oleada de ansiedad me paralizó. El pecho se me cerró, el aire parecía denso, el mundo giraba más rápido de lo habitual. Y entonces, sin saber por qué, detuve el paso, cerré los ojos, y respiré. Pero esta vez, lo hice de verdad. No como un mecanismo automático. No como un trámite fisiológico. Respiré con intención. Respiré con conciencia. Respiré como si esa fuera la única acción que importase en el universo. Y en ese instante, lo sentí, el aliento no era solo aire. Era energía. Era presencia. Era un puente invisible entre mi cuerpo y algo más grande. Era, en su forma más pura, un portal. Durante años había leído sobre pranayama, sobre respiración consciente, sobre técnicas de control del aliento. Había escuchado frases como, la respiración es la llave a la hora, o respirar es conectar con el alma. Pero hasta ese momento, todo había sido teoría. Palabras sin anclaje. Era como haber leído miles de veces la palabra fuego sin haber sentido nunca el calor real sobre la piel. Pero esa vez, lo sentí. El aliento me habitó. Me abrió. Me recordó algo que había olvidado, que estoy vivo, sí,
pero también que esa vida es respirada a través de mí. Que no soy el que respira, sino el que es respirado por algo más grande, más inteligente, más profundo. Y ahí empezó un camino del que ya no pude salir. Porque una vez que has sentido lo sagrado en algo tan simple como el aire entrando por tu nariz, ya no puedes seguir viviendo igual. Descubrí que la respiración no solo oxigena los tejidos, organiza la mente, equilibra la emoción, reestructura el campo energético. Es, literalmente, la herramienta más poderosa que siempre tuvimos y que nunca supimos utilizar. Empecé a observarme en la vida diaria. Cómo respiraba cuando tenía miedo. Cómo contenía el aliento cuando me sentía juzgado. Cómo hiperventilaba al hablar demasiado rápido. Cómo apenas inhalaba cuando estaba frente a alguien que me intimidaba. Cada emoción tenía su ritmo. Cada pensamiento, su patrón. Y lo más revelador, al cambiar la respiración, todo lo demás cambiaba con ella. No era una metáfora. Era ciencia energética en estado puro. Respirar de una forma diferente, sostenida y consciente, alteraba mi estado vibracional en cuestión de minutos. Y eso tenía consecuencias reales. Mis conversaciones se volvían más fluidas, las decisiones más claras, las relaciones más honestas. No porque el mundo cambiara, sino porque mi campo se reorganizaba. Porque mi energía dejaba de estar atrapada en un patrón reactivo y comenzaba a moverse desde la presencia. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental: la forma en que respiramos es un reflejo directo del estado en el que vivimos. Pero también es la herramienta más directa para transformar ese estado. No necesitamos más ruido, más estímulos, más fórmulas externas. Lo que necesitamos es silencio y aliento. Respirar no como supervivencia, sino como acto de comunión. Como un arte. Como un rezo. La respiración, cuando es consciente, se convierte en alquimia. Porque no solo mueve aire, mueve energía estancada, creencias alojadas en el cuerpo, memorias antiguas que se quedaron adheridas a nuestros tejidos. Cada inhalación es una invitación a recibir. Cada exhalación, una oportunidad de soltar. Y en ese vaivén sutil, ocurre la transformación. Descubrí que había formas de respirar que abrían el corazón, otras que calmaban el sistema nervioso, otras que activaban el fuego interno, otras que conectaban con planos más sutiles de la conciencia. No hacía falta ser un experto. No hacía falta estudiar años. Solo hacía falta presencia, escucha, humildad y una profunda disposición a recordar. Porque eso es lo que hace el aliento, nos recuerda lo que hemos olvidado. Que no estamos separados. Que la mente no es la que manda. Que no somos máquinas mentales atrapadas en cuerpos tensos. Somos presencia respirando a través de una forma. Y esa presencia, cuando es sentida de verdad, empieza a revelar el poder del universo. No un poder externo. No algo lejano. Un poder que vive en cada célula, en cada partícula, en cada inhalación. Un poder que, cuando lo reconoces, no necesita demostrarse. Porque no se trata de hacer más, sino de ser más. Y ser más empieza por habitar lo que ya somos, con un solo aliento a la vez. Desde ese momento, mi práctica espiritual se simplificó radicalmente. Dejé de buscar tantas técnicas, tantos rituales. Empecé a quedarme más tiempo en silencio, a observar cómo respiro al despertar, cómo respiro al mirar a los ojos de alguien, cómo respiro cuando siento miedo, porque ahí, en esa respiración, está el mapa completo, el diagnóstico, y también la medicina. He aprendido que la respiración no solo sana, también guía. Cuando entras en un ritmo respiratorio coherente, es como si una inteligencia más amplia comenzara a organizarte desde dentro. Ideas que antes eran confusas, se ordenan.
Emociones que parecían incontrolables, se suavizan. Conflictos que parecían ajenos, se revelan como espejos. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas respirar con honestidad. Respirar como quien no sabe, como quien se rinde, como quien por fin deja de luchar para empezar a habitar. Porque el verdadero poder no está en controlar la vida, sino en aprender a vivirla desde el centro, y ese centro se activa con la respiración. En un mundo lleno de ruido, de estímulos, de información constante, la respiración se convierte en un acto revolucionario. Porque te trae de vuelta. Porque te devuelve a ti. Porque te recuerda que no necesitas correr detrás de nada. Que lo que buscas ya está aquí, esperando ser sentido, inhalado, encarnado. Así que te invito, ahora mismo, a hacer una pausa. A dejar de leer por un instante. A cerrar los ojos. Y simplemente, a respirar. No como quien intenta hacerlo bien, sino como quien vuelve a casa. Como quien deja de buscar afuera, y empieza a escuchar lo que siempre estuvo latiendo dentro. Hazlo. Inhala lento. Exhala suave. Y repite. Una vez más. Otra. Y otra. Y si prestas atención, notarás algo. Una quietud que se cuela entre pensamiento y pensamiento. Una calidez en el centro del pecho. Un leve temblor en el estómago. Es la vida, hablándote. Respirándote. Esperando a que recuerdes que, cuando respiras así, el universo deja de ser una idea, y empieza a revelarse como una experiencia viva. Porque no se trata de entender el misterio. Se trata de habitarlo. Y la puerta, es tu respiración. Capítulo 2. Respirar es recordar. Hay una verdad silenciosa que muy pocos se atreven a contemplar. Hemos olvidado cómo respirar. Y no me refiero a una técnica o a una secuencia concreta de inhalaciones y exhalaciones. Me refiero a ese tipo de respiración que nace desde la conciencia más profunda del ser. Esa respiración que no es reacción, ni escape, ni automatismo, sino recuerdo. Porque cuando respiras de forma plena, no solo estás tomando oxígeno, estás activando tu memoria energética. Estás recordando tu origen. Estás enviando una señal a todo tu sistema de que ya no hace falta huir, que ya no estás atrapado en la historia, que puedes volver al instante presente con total seguridad. Respirar así es como tocar una frecuencia que habías olvidado, pero que tu alma reconoce de inmediato. Durante años creí que meditar era vaciar la mente, alcanzar estados extraordinarios o eliminar los pensamientos. Me frustraba cada vez que el ruido interno no se detenía. Hasta que comprendí que no se trataba de detener nada, sino de estar presente en medio de todo. Y ahí descubrí el poder real de la respiración consciente. No como un medio para escapar, sino como una herramienta para entrar más profundamente en la experiencia, con los ojos abiertos desde dentro. Empecé a observar cómo cambiaba mi percepción cuando respiraba de forma lenta, consciente y sentida. No solo sentía más calma, percibía detalles que antes pasaban inadvertidos. El sonido del viento entre las hojas, la textura del silencio en una habitación, la expresión real detrás de las palabras de alguien. Era como si la respiración me afinara, como si me volviera un instrumento más sensible a lo que está vivo. Y entonces entendí, respirar es recordar. Recordar quién soy, más allá del personaje, más allá de la máscara, más allá del rol que he aprendido a sostener. Porque en el fondo, cada vez que contienes el aliento sin darte cuenta, estás conteniendo también partes de ti. Emociones que no has querido sentir, palabras que no dijiste, gestos que no te atreviste a expresar. La respiración no miente. Siempre te está mostrando dónde estás. Si respiras de forma agitada, es probable que vivas desde la prisa. Si tu respiración es superficial, quizás estás evitando sentir.
Si apenas sueltas el aire, es posible que te cueste soltar en la vida. Por eso, trabajar con la respiración es trabajar con tu verdad más profunda. Y por eso también resulta tan incómodo al principio, porque te enfrenta contigo mismo, sin filtros. No necesitas técnicas complejas. No necesitas saber nombres exóticos. Basta con que cierres los ojos por un momento, pongas una mano en el pecho y otra en el vientre, y te observes. ¿Dónde se mueve el aire? ¿Dónde no llega? ¿Hay tensión? ¿Hay fluidez? ¿Hay resistencia? Lo que encuentres ahí no es casual. Es el estado en el que estás habitando tu vida. Y desde ahí, puedes empezar a transformar. Una respiración profunda, sostenida y presente no solo regula el sistema nervioso, también reorganiza tu campo energético. Te sintoniza con una frecuencia más coherente. Te vuelve receptivo a lo que antes no podías ver. Y, sobre todo, te devuelve el mando. Porque cuando respiras con conciencia, dejas de reaccionar desde el piloto automático y comienzas a responder desde el ser. Este es el principio de toda práctica real, aprender a respirar contigo mismo. No hay espiritualidad auténtica si no hay presencia en el cuerpo. Y la respiración es la puerta más directa al cuerpo, a tu templo interno, a ese lugar donde ya sabes todo lo que estás buscando fuera. Cada vez que respiras conscientemente, recuperas soberanía sobre tu energía. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de sanación. Pero hay algo más. Algo que muchas tradiciones ancestrales sabían y que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. El aliento no es solo un medio de regulación, sino también de creación. La forma en que respiras condiciona la calidad de tu campo electromagnético. Y ese campo es el lenguaje que el universo entiende. No manifestamos desde el deseo. Manifestamos desde la frecuencia que sostenemos al respirar. Por eso, si quieres transformar tu realidad, empieza por transformar tu respiración. Si quieres cambiar lo que atraes, cambia la energía con la que inhalas y exhalas cada instante. Porque eso es lo que estás emitiendo constantemente, aunque no digas una sola palabra. Haz la prueba. La próxima vez que te sientas frustrado, ansioso o perdido, detente. Cierra los ojos. Inhala en 4 tiempos. Sostén el aire otros 4. Exhala en 6. Quédate en vacío 4 más. Hazlo varias veces. Y observa. No esperes un milagro. Simplemente siente. Permítete volver al cuerpo. Al instante. A lo real. Notarás que no hace falta entender nada. Porque el cuerpo ya sabe. El alma ya reconoce. Y la energía empieza a cambiar sin que tengas que hacer esfuerzo. No porque estés forzando, sino porque por fin has dejado de interferir. Respirar de este modo no es un acto mecánico. Es una declaración silenciosa. Es decirle al universo, estoy presente. Estoy dispuesto. Estoy recordando. Y cuando habitas esa disposición con constancia, todo en tu vida comienza a ordenarse desde un lugar más profundo. No hace falta que luches por lograrlo. No tienes que forzarte a ser otra persona. Solo tienes que respirar como quien ha vuelto a casa. Respirar con el cuerpo abierto, con la mente callada y el corazón despierto. Aunque solo sea por un instante. Aunque solo sea una vez al día. Porque ese instante es suficiente para que algo verdadero empiece a despertar. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 3. Respirar desde el centro, el arte de volver a ti. Una de las revelaciones más profundas de este camino no vino de una enseñanza teórica, ni de una técnica avanzada, ni de una experiencia extraordinaria. Surgió en medio del silencio, después de una respiración especialmente lenta, cuando mi atención ya no estaba ni en el pasado ni en lo que venía después. Estaba justo ahí,
en el instante presente, sintiendo el aire atravesarme sin esfuerzo. Y entonces comprendí algo simple pero radical: cada respiración auténtica es un regreso. No a un lugar físico, no a una idea. Es un regreso a ti. Vivimos disociados de nuestro centro. La mayoría del tiempo, nuestra energía está proyectada hacia afuera, en lo que dicen los demás, en lo que vendrá mañana, en lo que hicimos mal ayer. Es una dispersión constante, una fragmentación de atención que nos deja agotados sin saber por qué. Y cuanto más nos desconectamos de nuestro centro, más vulnerables somos al ruido, al juicio, a la ansiedad colectiva. Pero cuando respiras desde el centro, todo cambia. Tu percepción se reorganiza. El mundo puede seguir girando con su velocidad habitual, pero tú entras en otro ritmo. Uno más lento, más coherente, más íntimo. Respirar desde el centro no significa aislarte del entorno, sino anclarte profundamente en lo que eres, para no perderte en lo que no eres. Durante años, busqué afuera esa sensación de solidez interna. Quería claridad, confianza, calma. Pero lo hacía desde la mente, desde la expectativa, desde el esfuerzo. Hasta que empecé a practicar la respiración como si fuera un camino hacia adentro, no hacia afuera. No respiraba para lograr algo. Respiraba para regresar. Y eso lo cambió todo. Porque al respirar desde el centro, empiezas a sentir que hay una parte de ti que siempre ha estado en paz. Que no depende de lo que ocurre fuera. Que no necesita defenderse, explicarse ni probar nada. Es una parte serena, sabia, que simplemente es. Y esa parte solo se revela cuando tu respiración deja de estar en piloto automático y se convierte en un acto de presencia. Imagina esto: con cada inhalación consciente, estás reconectando tus fragmentos. Estás recogiendo tu energía dispersa. Estás diciéndote a ti mismo, sin palabras: estoy aquí. Estoy contigo. No hace falta que huyas más. Y con cada exhalación, estás soltando todo lo que no eres, las historias prestadas, los miedos heredados, las exigencias que ya no te pertenecen. No necesitas que nadie te dé permiso para hacerlo. No necesitas estar en un lugar sagrado ni rodeado de incienso. Puedes hacerlo ahora mismo, donde estés, con lo que sientes, sin cambiar nada, solo respirando desde tu centro, como quien vuelve a su hogar interior. Y es precisamente eso lo que el mundo necesita más que nunca: seres que habiten su centro. No desde la rigidez, sino desde la coherencia. No desde la evasión, sino desde la presencia. Porque un ser que respira desde el centro irradia una vibración distinta. No impone, pero transforma. No necesita convencer, porque su energía ya habla por sí sola. Cuando comencé a integrar esta práctica en mi día a día, noté cambios sutiles pero profundos. Reaccionaba menos. Escuchaba más. Mis palabras llevaban menos carga. Mis decisiones eran más precisas. No porque lo supiera todo, sino porque ya no necesitaba tener todas las respuestas. Bastaba con estar en conexión. A veces, basta con una sola respiración bien hecha para cambiar el rumbo de un día, para salir del bucle de la mente, para recordar lo esencial. Porque cuando estás en tu centro, respiras desde un lugar más profundo que el cuerpo, respiras desde el alma. Y desde ahí, todo lo demás se ordena. Por eso, si en algún momento del día sientes que te pierdes, que te estresas, que te sobrepasa el ruido, detente. No corras a resolver. No huyas a distraerte. Cierra los ojos. Lleva tu atención al pecho. Inhala lento. Exhala largo. Hazlo varias veces. No necesitas más. Solo estar ahí, contigo, respirando desde donde realmente estás. Puede que no parezca gran cosa, pero es un acto sagrado.
porque cada vez que haces eso, estás tomando el mando de tu energía. Estás diciendo, no me dejo arrastrar, vuelvo a mí. Y esa es, quizás, la mayor forma de poder que existe. No un poder que domina, sino un poder que irradia, que nutre, que guía. Recuerda, tu respiración no es solo tuya. Es una danza entre tú y la vida. Una conversación silenciosa entre tu ser individual y la conciencia universal. Cuando respiras desde el centro, estás alineando tus ritmos con los del universo. Y en esa alineación ocurre la verdadera transformación. Así que la próxima vez que el mundo te empuje hacia el caos, no respondas con más ruido. Respira y vuelve a ti. Capítulo 4. Respiración y campo cuántico. Sintonizar con lo invisible. Hubo un momento en mi práctica en el que comprendí, con una certeza que no venía de la mente sino de algo mucho más profundo, que cada respiración no solo modifica mi cuerpo o mi estado emocional, sino que altera directamente el campo que me rodea. Y no lo supe porque alguien me lo dijo. Lo supe porque lo sentí. Porque, al cambiar mi respiración, también cambiaban las respuestas del mundo. Lo que llamamos realidad no es una estructura sólida y fija. Es un campo, un tejido vibracional moldeable, influido constantemente por nuestras emociones, pensamientos y, sobre todo, por nuestra frecuencia respiratoria. El campo cuántico no responde a lo que decimos que queremos, sino a la vibración que sostenemos con mayor coherencia. Y esa vibración no se genera en la mente, se ancla en el cuerpo, a través del aliento. La respiración es el instrumento más poderoso para comunicarte con ese campo invisible. Es como una antena viva que traduce tu estado interno en señales que el universo comprende sin palabras. Y lo más fascinante es que este proceso no requiere de fe ciega ni de un conocimiento místico. Solo requiere presencia, repetición y honestidad vibracional. Durante años, pedía cambios en mi vida sin darme cuenta de que estaba pidiendo desde la tensión. Quería libertad, pero respiraba desde la contracción. Quería expansión, pero exhalaba desde el miedo. Mis intenciones eran nobles, pero mi vibración era incoherente. Y el campo, como un espejo impecable, me devolvía exactamente eso: más tensión, más espera, más confusión. Hasta que lo entendí, no se trata de pedir más fuerte, sino de respirar más profundo. No se trata de visualizar con ansiedad, sino de sintonizar con la experiencia que deseas, antes de que ocurra. Sentirlo en el cuerpo, sostenerlo con la respiración, integrarlo como si ya estuviera aquí. Esto no es imaginación positiva, es física energética. Cuando inhalas con intención y exhalas con gratitud, aunque todavía no haya ocurrido lo que deseas, estás enviando al campo una señal clara: estoy preparado, estoy disponible, estoy vibrando en esta frecuencia. Y el campo responde no porque lo manipules, sino porque reconoce la coherencia. Esa es la verdadera alquimia respiratoria: convertir cada aliento en una afirmación vibracional. No una afirmación mental, sino una frecuencia encarnada. Porque el campo no escucha tus palabras. Escucha tu presencia. Escucha tu respiración. Escucha tu verdad vibrando desde dentro. Por eso, en lugar de preguntarte qué deseas manifestar, tal vez la pregunta más honesta sea: ¿estoy respirando como alguien que ya vive eso que desea? Si la respuesta es no, ahí está tu trabajo. No afuera, no en los resultados, sino en ti, en tu ritmo, en tu coherencia respiratoria. Yo lo comprobé muchas veces. Cuando cambiaba mi forma de respirar al despertar, el día entero se organizaba distinto. Las personas con las que hablaba respondían de forma diferente. Mis decisiones eran más acertadas. Las señales eran más claras. No porque el mundo hubiera cambiado,
sino porque yo me había alineado a otro canal. Y cuando lo hacía de forma constante, con respeto, con entrega, con compromiso interno, las sincronicidades empezaron a multiplicarse. Llamadas inesperadas. Oportunidades exactas. Encuentros que no podía haber previsto con la mente. Todo empezaba a responder a mi vibración más que a mis planes. Eso no significa que todo fuera fácil o perfecto. La vida seguía trayendo desafíos. Pero había una diferencia esencial: ya no me sentía víctima del caos. Porque sabía cómo regresar al centro. Sabía cómo respirar dentro del campo. Sabía que no estaba desconectado, aunque a veces la mente lo creyera. En ese punto, comprendí algo aún más revelador: el campo no responde a lo que aparento, sino a lo que sostengo cuando nadie me ve. A cómo respiro cuando estoy solo. A cómo vibro cuando no estoy tratando de impresionar, ni de obtener, ni de protegerme. Ese espacio íntimo, honesto, respirado, es donde ocurre la verdadera creación. Así que empecé a darme permiso para respirar como quien ya confía. No como quien espera resultados, sino como quien recuerda que su estado es la causa, no la consecuencia. Y eso cambió mi forma de moverme en el mundo. Porque si yo soy el campo, y el campo responde a mí, entonces cada respiración es una elección de realidad. Respirar de esta manera requiere práctica, sí, pero sobre todo requiere voluntad. La voluntad de dejar de fingir, de dejar de correr, de dejar de pedir desde la carencia, y comenzar a habitar el presente como si ya estuviera todo dado. Inhala. Siente como el aire entra no solo en tus pulmones, sino en tu campo. Exhala. Permite que el cuerpo suelte lo que no pertenece a esta frecuencia. Repite, una y otra vez. Hazlo hasta que lo sientas, hasta que lo recuerdes, hasta que no sea un ejercicio, sino una forma natural de vivir. Porque eso es lo que es. Respirar de forma coherente no es una técnica. Es un estilo de presencia, una declaración energética, un lenguaje invisible que lo cambia todo. Y cuando lo encarnas, lo invisible se vuelve visible. Capítulo 5. Cuando el aliento se convierte en intención. Llega un punto en este camino donde la respiración ya no es solo una herramienta de calma ni una forma de sanar. Se transforma en algo más poderoso, más sutil, más determinante, en dirección, en intención viva, en el medio por el cual tu conciencia dirige el flujo de la energía hacia un propósito claro. Porque no basta con respirar y sentirse bien. Eso es solo el principio. Respirar, cuando se hace desde la conciencia, se convierte en un acto creador. Una forma de moldear el campo cuántico, no desde el pensamiento mental, sino desde la integración vibratoria. Y la clave está en una palabra: intención. No me refiero a deseo. No me refiero a pedir algo como quien espera que una fuerza externa lo conceda. Me refiero a una intención interna, arraigada, madura. Esa que surge cuando ya no dudas de tu conexión, cuando sabes que estás en comunión con la inteligencia del universo y que puedes dirigir tu energía desde la quietud, no desde la necesidad. La intención verdadera no es ansiedad disfrazada de afirmación. Es presencia proyectada con claridad. Y cuando esa intención se ancla a través de la respiración, se convierte en una frecuencia estable. Una señal firme que se mantiene activa incluso cuando tú no estás haciendo nada consciente. Es como si tu campo se pusiera a trabajar por ti, mientras tú simplemente sostienes la coherencia desde dentro. Comencé a experimentar esto de manera muy concreta cuando integré un gesto simple. En cada inhalación, me conectaba con la intención de abrirme a una nueva posibilidad. En cada exhalación, soltaba toda forma mental de control. Era casi imperceptible desde fuera. No había rituales elaborados, ni afirmaciones grandilocuentes. Solo respiración. Solo conciencia. Solo vibración sostenida.
Y, sin embargo, los efectos eran tangibles. Situaciones que antes parecían trabadas empezaban a desbloquearse. Personas clave reaparecían. Soluciones inesperadas surgían sin que las buscara. No era magia. Era vibración organizada. Era energía alineada con una intención clara, emitida desde el cuerpo, no desde el ego. Descubrí que el cuerpo es el mejor canal para sostener la intención. Porque mientras la mente duda o se dispersa, el cuerpo vibra con fidelidad. Y la respiración es el puente entre esa intención y su manifestación. Es como un hilo que conecta el origen con el resultado, sin que tú tengas que empujar el proceso. Solo acompañarlo. Solo mantenerte disponible. Por eso, cada vez que sientas confusión o desorden interno, no corras a actuar. Respira. No para escapar, sino para ordenar tu frecuencia. Inhala con la claridad de lo que deseas encarnar. Exhala todo lo que no esté en resonancia con ello. Repítelo hasta que sientas que la intención ya no está en tu mente, sino en tu campo. Este tipo de respiración es más que una práctica. Es una forma de oración silenciosa. No le hablas a un Dios externo. Te hablas a ti mismo desde lo más alto de ti. Es una conversación energética con tu propio potencial. Y cuanto más sostienes ese diálogo, más clara se vuelve tu dirección interna. Y todo a tu alrededor comienza a responder. No necesitas hacerlo perfecto, ni durante horas. Solo necesitas hacerlo presente, auténtico, desde el centro. Como quien deja de reaccionar ante el mundo y empieza, por fin, a dirigir su propia frecuencia. No desde la rigidez, sino desde la coherencia suave que da el saber. Mi respiración es mi eje, y mi eje es mi guía. Y si alguna vez te desconectas, porque lo harás, recuerda, siempre puedes volver. Siempre puedes inhalar con presencia, y exhalar con entrega. No necesitas esperar a que todo esté bien para hacerlo. Hazlo ahora, justo en medio del caos. Justo donde pareces más perdido. Porque ahí es donde más poder tiene tu intención. No busques resultados inmediatos. Busca consistencia. Busca resonancia. Porque cuando el aliento se convierte en intención, ya no estás tratando de alcanzar la vida que quieres. Estás respirándola dentro de ti, hasta que el universo no tenga más remedio que reflejarte, lo que ya has empezado a sostener. Capítulo 6. El aliento final. La puerta de regreso a todo. Hay un momento en todo proceso interior en el que ya no buscas técnicas nuevas, ni necesitas más explicaciones. Un momento en el que entiendes, no con la cabeza, sino con todo el cuerpo, que siempre estuviste buscando algo que ya respiraba contigo desde el principio. Y entonces, de forma silenciosa, sucede lo que muchos llaman despertar, pero que en realidad no es más que esto: dejar de huir de ti mismo. No fue un acontecimiento extraordinario. No vino con luces ni revelaciones. Llegó, simplemente, en una respiración. Una inhalación lenta, sin expectativas. Una exhalación profunda, sin presión. En ese instante, entendí que había pasado años tratando de comprender con la mente lo que solo se podía habitar con el cuerpo. La respiración se había convertido ya no en una herramienta, sino en un lugar. Un lugar al que podía volver en cualquier momento. Un refugio. Un templo. Una puerta abierta entre lo visible y lo invisible. Ya no respiraba para calmarme, ni para manifestar algo. Respiraba porque era mi forma más auténtica de estar vivo, despierto, en conexión. Y entonces lo vi con claridad. Cada vez que respiramos desde el alma, estamos recordando nuestra naturaleza vibratoria. No estamos aquí para sobrevivir, ni para luchar eternamente por construir una identidad. Estamos aquí para experimentar la conciencia en movimiento. Y ese movimiento, cuando es consciente, toma forma a través del aliento. El universo no está fuera de ti, esperando a que hagas algo perfecto para revelarse. El universo eres tú, respirando en coherencia, sosteniendo la frecuencia de tu verdad aunque el mundo aún no la vea.
Y es ahí, justo ahí, donde todo se reorganiza. Sin esfuerzo, sin lucha, sin fórmulas. He aprendido que cuando respiras con el corazón abierto, no necesitas defender tu energía, la irradias. Cuando respiras con intención clara, no tienes que buscar señales, las atraes. Cuando respiras en presencia, no necesitas controlar nada. La vida empieza a confiar en ti tanto como tú aprendes a confiar en ella. Y eso, al final, es el propósito más alto de toda práctica espiritual, volver a la confianza profunda de ser. Respirar no para lograr, sino para encarnar. Respirar no para obtener, sino para recordar. Respirar no para escapar, sino para habitar. Muchos me preguntan qué hacer cuando sienten que se pierden. Cuando todo parece ruido. Cuando vuelven las dudas, el miedo, la ansiedad. Mi respuesta siempre es la misma: vuelve al aliento. Vuelve a tu centro. Respira como quien ha vuelto a casa. Aunque duela. Aunque no entiendas. Aunque estés agotado. Porque una respiración honesta vale más que 1000 palabras. Más que 1000 intentos de control. Y si mantienes esa respiración, si la repites aunque todo te invite a cerrar el corazón, entonces sucederá. No de golpe. No como un milagro explosivo. Sino como algo más suave. Más hondo. Más irreversible. Un día, te darás cuenta de que ya no necesitas hacer respiraciones conscientes, porque vivirás respirando así. Habrás vuelto del exilio mental. Habrás habitado por fin tu templo interior. Y desde ese lugar, sabrás, no hay nada prohibido. Solo hay puertas internas que olvidaste cómo abrir. Y el aliento era la llave. Lo que has escuchado no es solo un audiolibro. Es una invitación. Una apertura hacia una forma de vivir más conectada, más verdadera, más presente. Quizás durante años pensaste que necesitabas más técnicas, más respuestas, más pasos. Y ahora sabes que siempre fue más simple. Que el poder no estaba en hacer más, sino en respirar mejor. Respirar de verdad. Respirar contigo. Porque cada vez que eliges volver al aliento, sin juicio, sin lucha, sin prisas, estás recordando tu lenguaje original. Ese que no necesita palabras. Ese que comunica directamente con el universo. Ese que transforma tu estado sin pedir permiso a la mente. Has caminado a lo largo de estas páginas invisibles un viaje profundo, desde el cuerpo hasta el campo, desde la mente hasta la intención, desde la respiración automática hasta la respiración sagrada. Y si algo te queda claro ahora, que sea esto. No necesitas ser perfecto, ni especial, ni iluminado. Solo necesitas estar presente. Estar contigo. Respirar desde donde estás, como quien ya ha vuelto. Si este viaje ha resonado contigo, no lo dejes en un recuerdo. Hazlo vida. Hazlo cuerpo. Hazlo aliento. Vuelve a estas palabras cuando lo necesites. Pero más allá de ellas, vuelve a ti. Porque tú eres la práctica. Tú eres el canal. Tú eres el campo. Y si conoces a alguien que necesita recordar esto también, compártelo. No para convencer, sino para acompañar. Porque cada vez que una persona despierta su respiración, el mundo entero respira un poco mejor. Gracias por caminar este tramo juntos. Que tu próximo aliento sea tu primer paso.